Hola, ¿qué tal? Luis Pérez con Buen Pie. Estoy contento de compartir una vez más con todos ustedes esta sección interesante desde Miami, aquí en Florida. En esta ocasión quiero hablar de los medios de comunicación, específicamente del celular y de la computadora. Unos medios interesantes donde ha avanzado de una forma increíble la tecnología en estos asuntos del celular, que el que se pone a caerle atrás en estos momentos compra uno hoy, mañana hay que comprar otro nuevo. Y hay gente que está obsesionada con este tipo de cosas. Y qué bueno que vivimos en una era como esta, en una era donde podamos comunicarnos rápidamente. En las manos tú puedes tener el mundo ahora mismo. Y qué bonito, qué bonito. Pero también tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que tener cuidado porque esto está destruyendo familia. Esto está destruyendo matrimonio. Y nosotros como personas que queremos avanzar, que queremos tener buenas familias, que queremos tener buenos matrimonios, tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque estos medios de comunicación es verdad que nos acercan a los que están lejos, pero también nos alejan de los que están cerca. Y si esto pasa, no está bien. Tú como joven, estar 24 horas al día pegado de un celular, que texteando a todas horas y que no sacas tiempo para compartir con tus hermanos, para compartir con tus padres, ahí hay un problema. Los padres tienen que también tener cuenta con esto. Tiene que haber un momento que alguien diga en la familia, aquí vamos a apagar la computadora, la televisión, los celulares y vamos a orar. Y vamos a hablar cómo te fue, qué pasa por tu mente, qué pasa por tus hijos. Muchas veces tenemos que tocar la habitación, la puerta de la habitación de nuestros hijos y ver, sentarse, abrir, papi, deja el celular en estos momentos y vamos a hablar. Vamos a hablar porque tú no sabes lo que está pasando por la mente de tu hijo. Si todos nos quedamos indiferentes ante esta situación, pues la situación va a estar bien difícil. Porque estos medios han destruido matrimonios, hombres que se la pasan el tiempo que está en su casa, el poco tiempo que está en su casa, en la computadora sentado. Y es como, estás como si no estuviese. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Usar estos medios para cosas buenas. Sacarle provecho tecnológicamente, pero saber usarlo también. Si nosotros los cristianos pudiésemos usar la Biblia, por lo menos la cuarta parte de cómo usamos el celular, que hasta somos capaces de salir de las casas y si a los 15 minutos tú te das cuenta que el celular no está contigo, te devuelve de donde sea a buscarlo. ¡Wow! Si así fuésemos con la Biblia, estuviésemos la Biblia en las manos las 24 horas usándola, qué diferencia fuera para todos nosotros los cristianos. No es que estamos hablando de que los medios de comunicación sean malos, son buenos. Y si lo usa para evangelizar, mejor. Pero ojo, tú como pareja no buscas nada solo. Por ejemplo, mi consejo, como trabajamos con matrimonio, es que si vamos a tener una página de Facebook, seamos los dos como pareja. No cada quien con lo suyo. Eso trae divisiones y problemas. Cuando usted usa eso como familia, sube hasta una foto comiendo con tus hijos, dándole gracias a Dios, eso puede tocar a una persona. Usemos estos medios para cosas buenas e interesantes y que estos tiempos no lleguen a tu hogar y a tu familia a traer divisiones, sino a traer unión. Que Dios te bendiga, Luis Pérez.